Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña esta noche de cultura de Instituto Confucio. Mi nombre es Jimmy Chao, director de Instituto Confucio de la UNESE Costa Rica. Para esta noche tenemos la conferencia La migración de chino en las Américas, la primera llegar registrada en Costa Rica, a cargo del doctor Ronald Soto Quirós. Antes de comenzar con esta conferencia, los invito a que nos envíe sus comentarios y preguntas y le estaremos respondiendo después de la conferencia en Facebook Live de Instituto Confucio. Aprovecho también, antes de comenzar, con compartir algunas de las actividades que tenemos en el mes de mayo. Tuvimos la noche cine, que está disponible la película a partir del 26 de mayo de 2025 en las plataformas de nosotros, del Instituto Confucio. También tenemos la próxima semana, el 6 de junio, a las 9 de la mañana en aula magna, el concurso universitario de Puente Chino Universitario 2025, para que nos acompañe en aula magna de la Universidad de Costa Rica a las 9 de la mañana. También tenemos abierta la matrícula de los cursos de Tai Chi, que ya empezó la matrícula en esta semana. También la matrícula de los cursos intensivos, que empieza a inicio de junio. La matrícula de los cursos de niños básicos también. La matrícula de los cursos de introducción a la lengua y cultura china para negocios y empresarial, que también está disponible en línea la matrícula. La matrícula de los cursos de cultura china para adultos mayores, que también ya está en línea la matrícula. Y también este 31 de mayo vamos a celebrar el Festival de Bote Dragón, que es la primera edición de Carrera de Bote Dragón de la Amistad Copa de Amistad Costa Rica-China, que va a estar en Belén, en Ojo de Agua. A las 9 de la mañana empieza para que las personas que quieren participar de espectadores en esta actividad pueden ir a Belén, en Ojo de Agua, a acompañarnos en este festival. Muchas gracias. Ahora voy a cederle la palabra al profesor Rona Soto Quiroz con la conferencia de esta noche. Voy a hacer una breve presentación del profesor Rona Quiroz. Él es profesor titular de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos e Instituto Universitario de Tecnología de la Universidad de Bordeaux. Enseña la civilización y lengua de España y América Latina. Es investigador titular del Centro de Recherche Americanista de la Unidad de Investigación de Ameribey de la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Sus temas de investigación se ocupan especialmente de la historia de Centroamérica y el Caribe siglo XIX y XX, hasta el siglo XXI. Coordinador científico del programa de investigación Horizons Caribbean, respaldado por el Institut de Recherche Montesquieu de la Universidad de Bordeaux, miembro fundador del programa de investigación interuniversitario e internacional sobre la recuperación de la memoria histórica de migraciones chinas en Costa Rica, UNESE Costa Rica, y es miembro de la Red Europa Investigación sobre Centroamérica y de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. Ha publicado múltiples artículos y libros sobre sobre la migración china. Para esta noche tenemos esta conferencia que nos va a dar el doctor Ronald Soto Quirós, la migración de chinos en las Américas, la primera llegada registrada en Costa Rica. Voy a cederle la palabra al doctor Soto Quirós por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por estar acá, porque yo sé que en Francia ya son las 2 de la madrugada. Muchas gracias por aceptar participar en esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, agradezco al profesor Jimmy Chao, director del Instituto Confucio, también a Katia Barrientos, también del Instituto Confucio. Tal vez si me permiten compartir, bueno, ya está, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por permitirme este espacio para poder hablar un poquito del tema de la migración de chinos en las Américas y en particular sobre esa primera llegada de chinos a Costa Rica que estamos pues celebrando este año 2025
o sea, estamos en el 170 aniversario de la llegada, por lo menos la primera llegada registrada, y cuando quiero decir registrada es que hemos podido encontrar en fuentes históricas, y también es la celebración del, en este caso, um, del 10 aniversario de Premechi, que como indicó el profesor Chao, es el proyecto de recuperación de la memoria histórica de las migraciones chinas a Costa Rica, que bueno, empezó a gestarse con la Isai Akon Chan, en ese momento directora del Instituto Confucio, y con Alonso Rodríguez Chávez, profesor de la Universidad a Distancia, Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica. Entonces, yo les voy a hablar un poco, eh, voy a tratar de contextualizar esta llegada de chinos en 1855. Eh, la primera parte de mi presentación va a ser especialmente sobre China, un poco sobre los movimientos o la movilidad de la población en China, un poco de historia de China, y cómo pues se llega a esa diáspora importante que se desarrolla durante el siglo XIX. Luego la segunda parte pues girará más sobre el tema de las migraciones a las Américas, y por último voy a hablar un poco de esta llegada en 1855, las tentativas de proyectos para hacer llegar chinos a Costa Rica antes de 1855 y después de 1855. Eh, Bien, bueno, recordemos que este trabajo que yo realizo sobre chinos en Costa Rica, que lo empecé en los años 1990, pues está enmarcado dentro de Premechi, que como les hemos indicado es este proyecto de recuperación de la memoria histórica de las migraciones chinas a Costa Rica, especialmente manejado en Costa Rica por la profesora Laisai Aconcha, y bueno, que tiene afortunadamente la participación de diferentes investigadores en Costa Rica y en otros países. Eh, Primero les voy a hablar un poquito de China y sus migraciones, bueno, o más bien de China en general, pero recordar que pues esa migración que se realiza en el siglo XIX, en o sea, esa migración que vaya a hacer que los chinos vayan especialmente a las Américas en el siglo XIX, pues es parte de la historia de las migraciones chinas, ¿no? Eh, Recordemos que China es un país muy grande, con una gran población, un inmenso territorio, y durante su historia pues se han desarrollado diferentes momentos importantes de movilidad. Eh, Entre esas primeras movilidades que tenemos, podemos mencionar al inicio de la civilización china hasta la dinastía Sui, entre el año 581 y 618. um, Hay un periodo de inestabilidad política, que se ha llamado el periodo de los estados combatientes, y hay un importante desplazamiento de élites, de reinos conquistados y de población en general, ¿no? Y en ese momento se pueden situar las primeras formaciones estatales que se localizan en Corea y Japón. Una segunda parte de esa primera gran movilidad de chinos es la dinastía Han. Ustedes pueden ver del año 202 antes de Cristo hasta el año 220 después de Cristo, y es el periodo de establecimiento de colonias en la zona central de la península coreana. Un segundo periodo importante de migraciones chinas son las dinastías Tang, Song y Yuan, que ustedes pueden apreciar los años 618 al 907, 960 a 1279,
de 1271 a 1368, que es un periodo de gran cosmopolitismo y de expansión comercial en China, de estas dinastías, y que deriva en la fundación de comunidades chinas en el sureste de Asia. Y un tercer momento importante de movilidad en lo que es China, de su población, son las tres últimas dinastías imperiales Ming, del año 1368 al año 1644, y la llamada dinastía Qin, del año que empieza más o menos en 1638. Y este periodo lo podemos cerrar con la primera guerra del opio en 1839. Y es un periodo, pues China se cierra en sí misma, vive bastantes desastres naturales, también pestes bubónicas, inundaciones, guerras, y es un periodo como de intervalos entre prosperidad y periodos de crisis, y también hay momentos de alta natalidad seguidos por hambrunas. También hay una gran migración de comerciantes, artesanos, campesinos, y se da, por ejemplo, el periodo de colonización en el sureste asiático. Eh, las comunidades del sureste de Asia son los que van a ser los intermediarios comerciales con los extranjeros, ¿no? Y aquí encontramos en este periodo, pues, por ejemplo, la colonización de Taiwán o Formosa y la presencia de chinos en Filipinas. Bien, ahora hablándoles un poquito de esa movilidad, voy a pasar a lo que es, digamos, el siglo, lo que va a ser el siglo XIX, que gran parte de ese siglo ha sido llamado el siglo de la humillación. Y vamos a ver por qué se le ha dado ese nombre. Tenemos en primer lugar que recordar, ante todo, que durante los gobiernos de los cuatro emperadores, Taizong, Yongzheng y Xianlong, desde 1592 hasta 1799 más o menos, China alcanza su nivel más importante de prosperidad. Aquí podemos observar los diferentes emperadores, Taizong, Kangxi, Shenzhen. Era un periodo bastante importante de gran, como lo he señalado, de gran prosperidad para China. Luego pasamos al último periodo, que es el del emperador Qianlong. En este periodo podemos encontrar lo que se ha considerado la edad de oro de la civilización china y el apogeo de la dinastía Qin. En ese periodo, pues, China pues, había alcanzado una población de 300 millones de personas. Imaginemos esa enorme población, y era una potencia económica y militar sin duda, ¿no? Eso hacia inicios del siglo XIX. Sin embargo, podemos señalar que hacia 1800 empieza precisamente China a manifestar señales de debilidad, de debilitamiento y un importante declive por diferentes puntos. Por ejemplo, la alta inflación, resultado de un sistema fiscal que cobraba impuestos en plata, el costo de ese expansionismo territorial, ¿no? Pues se moviliza una fuerza militar importante, hay un sistema de reclutamiento, también hubo periodos de malas cosechas, y también pues muchas veces hubo negligencia en el mantenimiento de las obras de ingeniería, una importante explosión demográfica y demanda de alimentos y tierras que no era satisfecha muchas veces, y poco a poco también hubo una degradación moral, pues podríamos decir que hubo en muchos casos corrupción y prácticas sociales peligrosas, como fue el consumo del opio, del que voy a hablar un poquito más. Y también hay que recordar que los manchú de la dinastía Qin muchas veces eran considerados como extranjeros en esa China mayoritariamente, digamos, formada por la etnia Han. Entonces, había como
un- los manchúes, la dinastía Qin, siempre fue vista muchas veces como enemiga para muchas de los grupos que pues controlaban, ¿no? En ese momento. Aquí vemos los emperadores de 1820 a 1875, eh, Dongguan, Xianfeng, Tongxi, que fueron los, digamos, emperadores de ese periodo donde va a empezar a haber pues esa crisis en China en el siglo XIX y que es el periodo también donde va a empezar a haber una, digamos, expulsión o una salida de la población de chinos hacia el mundo. Bueno, ustedes pueden apreciar en este mapa de 1820, pues la magnitud de lo que significaba China en ese momento. Eh, mm, Luego hay dos eventos importantes que debemos señalar en ese siglo XIX. Eh, Hemos dicho, China pues empezaba a manifestar síntomas de crisis, de declive, y llegaron dos eventos muy importantes que fueron las guerras del opio y la rebelión Taiping. Eh, Vamos a tratar de entender por qué se dio esa guerra del opio. Primero, hay que recordar que en China se funcionaba con el llamado sistema de Cantón. El sistema de Cantón consistía, como lo pueden apreciar en esta diapositiva, en un sistema de relaciones comerciales a través de un solo puerto, en este caso Cantón, ¿no? Ese sistema se estableció en 1770 y pretendía regular las relaciones comerciales con mercantes occidentales eh, a través de ese puerto, ¿no? Eh, Permitía a los extranjeros comerciar con China únicamente a través de los comerciantes con licencia oficial que operaban el puerto de Cantón. Entonces, este sistema evidentemente pues no permitía la entrada o, digamos, el comercio fácil con occidentales, eh, de tal forma que, por otro lado, también el imperio Qin se basaba en un sistema tributario y muchas veces el occidente le solicitaba pues establecer relaciones de tipo europeo a través de cónsules, embajadores y tratados comerciales. En ese momento, recordemos que digamos, el té era el producto más solicitado por Gran Bretaña y que se había convertido en una bebida nacional británica. Eh, Como pueden ustedes apreciar, las importaciones de té habían crecido de 180 toneladas en 1720 a 10.500 toneladas en 1800, o sea que realmente era muy importante. Y los aranceles de importación del té representaban una fuente de ingresos muy importantes para el Estado británico. Bueno, en esta situación que encontramos de ese sistema de Cantón, también los británicos deseaban adquirir manufacturas chinas como el té, la seda eh, y la porcelana, pero los chinos no tenían muchos intereses en los bienes occidentales y exigían el pago en plata a cambio de estos productos. Y además, este sistema de Cantón que no permitía a los occidentales el acceso a las regiones productoras de té. O sea que todo estaba monopolizado en Cantón. Los británicos entonces buscaban revertir esa tendencia y la afluencia de plata y así se aprovecharon de un producto en demanda que era el opio. O sea que el opio fue ese producto que permitía a los británicos pues vincularse mejor con China y como fue, los británicos deseaban, eh, como ponemos aquí en la imagen, podemos apreciar en la imagen pues dos individuos chinos que están fumando opio. Recordar que el opio ya había sido usado en China por miles de años como medicamento, de manera, era ingerido y se utilizaba muchas veces contra el dolor y contra problemas como la diarrea. Eh, Sin embargo, la costumbre de fumar
aparece más tarde, se dice que apareció en Taiwán en la década de 1620 y se extendió a las diferentes, digamos, regiones del sur. El opio fue consumido hasta el siglo XVIII, pero de manera mezclada, o sea, adulterada con tabaco o madak, y este opio lo que permitía, pues, tenía una, digamos, propiedades terapéuticas para el dolor y el estrés. Sin embargo, pues su consumo empezó a generar una adicción importante. De tal forma que esa adición llevó a que el Imperio Chino en 1729 iniciara una prohibición de su uso por considerarlo un problema social, y esa prohibición se completó en 1799. Por otro lado, el opio introducido por Inglaterra en China era una sustancia no adulterada con una mayor cantidad de morfina y con un potencial activo mayor. El consumo del opio producía alteraciones del sistema respiratorio y provocaba la disminución del ritmo cardíaco y ralentizaba el metabolismo. Después de la conquista de China a mediados del siglo XVIII, los británicos establecieron plantaciones de opio, especialmente en Bengal, y comenzaron a exportar cofres a China. Otros países también lo hicieron, como los Estados Unidos y Portugal. Los británicos vendían el opio a comerciantes privados, porque como lo hemos señalado, había sido prohibido. Pero la introducción del opio pues creció de manera muy significativa, ¿no? A través de Cantón. O sea, vemos que en 1729 eran 200 cajones, luego 4.500 en 1800, y en 1839, cuando llega la primera guerra del opio, son 40.000. O sea que era muy significativo el número, el aumento que había tenido del siglo XVIII al siglo XIX, la introducción de opio en China. Luego también hay que recordar que el opio muchas veces era empleado por funcionarios. O sea, parece que el opio fue primeramente utilizado por funcionarios del gobierno central, del gobierno provincial o de gobiernos locales, y luego muchas veces pasó a otros grupos de la sociedad, ¿no? Bien, entonces, como se trataba de un producto prohibido, pues se estableció una red de contrabando que se extendió bastante, de tal forma que, a pesar de que era prohibido, pues su provisión era nominal, hasta que en diciembre del año 38 se nombró a un comisario para ser enviado a Cantón con el objetivo de controlar y acabar con el contrabando. Este funcionario, Lin She-su, llega en marzo de 1839 a Cantón y realiza una lucha contra el opio, y hay una gran incautación de los depósitos de los occidentales, y se destruyen muchas toneladas de opio. Esto es lo que genera uno de los primeros momentos que generan esa famosa primera guerra del opio. Ding Shu trata de obligar a los occidentales a firmar un acuerdo para no comerciar opio, y hay negociaciones, pero bueno, finalmente se llega a la guerra en abril de 1840. Bueno, son dos guerras. La primera guerra, especialmente con Gran Bretaña, se cede, Hong Kong a los británicos, y una segunda guerra en la que va a intervenir Francia y otras potencias. Algunos datos sobre la Primera Guerra Mundial, que termina en agosto de 1842, es primero que todo que los británicos amenazan con bombardear Nanjing, y finalmente pues el emperador cede a las condiciones que impone
imponen los británicos. Algunos de los, aquí podemos observar en este mapa diferentes tratados relacionados con las guerras del opio. En realidad las guerras del opio lo que significaron fue, y como lo dije en algún momento, una humillación importante para China y la obligaron a abrirse al mundo y eso también implicó que pues para muchos chinos, especialmente para los de esta zona sur, se visualizara que existían otras oportunidades para salir, otros países donde podían ir a trabajar, por ejemplo. Entonces, como lo acabo de señalar, pues significó una derrota, una humillación al imperio Qin, el Tratado de Nanjing, que implicó la cesión de Hong Kong, también la apertura de diferentes puertos, que como habíamos dicho, existía el puerto de Cantón que monopolizaba esas relaciones comerciales, la reducción de impuestos para los productos de exportación, y hubo también una importante indemnización que tuvo que pagar China. Aquí vemos una imagen de la firma del Tratado de Nanjing, ¿no? El fin de la Primera Guerra del Opio. Con respecto a la Segunda Guerra del Opio, pues el emperador continuaba rechazando las peticiones de los occidentales y pues finalmente China tuvo que enfrentarse a una Segunda Guerra con Gran Bretaña, Francia y Rusia. Algunos de los resultados de la Segunda Guerra: China pierde de nuevo la guerra, hay muchas concesiones, se legaliza el opio y China va a convertirse en un productor de opio, ¿no? Que hemos dicho que especialmente se producía en India. Luego el otro gran evento importante es la famosa rebelión de Taiping, que fue podemos interpretarla como una guerra civil. Eso no quiere decir que fue la única, como podemos ver en esta diapositiva. Hubo muchas guerras, revueltas o rebeliones en esos periodos de 1850, 1870, y la rebelión de Taiping fue, digamos, lo más significativo, lo más importante para China. Tuvo su origen en la provincia sureña de Guangxi y se fue extendiendo poco a poco. Y esta guerra representó un reinado de 14 años, o sea, para un personaje, y la captura de la capital del sur de China, Nanjing. Aquí podemos observar al personaje Hong Xiuquan, que era un tipo de, digamos, una rebelión o tratar de establecer un reino un poco teocrático, ¿no? Donde se mezclaba un poco, se querían establecer reformas sociales, pero a la vez había un contenido religioso importante. La rebelión de Taiping implicó millones de desplazados y se estima que, como ustedes lo pueden apreciar, un número de unas 20 millones de víctimas. Imagínense ustedes, hemos dicho que más o menos en 1800 se establecía una población de 300 millones. O sea, imagínense este número importante de víctimas en esta rebelión. Aquí simplemente un pequeño mapa de lo que es el delta del río de las Perlas, ¿no? Donde podemos apreciar Hong Kong, Macao, que era un puerto importante y que va a ser un puerto importante para la salida de chinos, ¿no? Y las provincias de los territorios del sur, ¿no? Y luego aquí vemos un mapa de cómo se fue extendiendo esta rebelión, ¿no? Desde Guangxi hasta un poco más hacia el norte, hacia el este. Bien. Esa era, digamos, la situación. Ahora vamos a pasar rápidamente, a lo que es
lo que se genera a partir de estos problemas, como fueron la, mm, la rebelión de Taiping y las guerras del opio, o sea que la población se desplaza y además la población, vista la apertura que se establece a los occidentales o a una apertura hacia Occidente, también pues la población china empieza a visualizar salida fuera de China, ¿no? Y aquí es donde viene el famoso sistema de chinos coolies, eh, que por ejemplo en un documento en Costa Rica en 1869, un hombre que quiere establecer un comercio de chinos, de chinos coolies en Costa Rica, él lo define simplemente como un peón colonial, ¿no? O sea que los coolies eran pues trabajadores por contrato. Evidentemente luego el sistema va a, pues, a ser un sistema casi de semi-esclavitud, pero estos chinos van a ser contratados muchas veces en el sur de China y a través de Macao y van a salir a trabajar a otras latitudes, ¿no? Y en particular a América Latina. Pero la idea de coolie era un peón colonial, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en el mundo anglófono se trata de evitar este término por relacionarlo, se relaciona este término con cuestiones, pues, racistas, etcétera, pero era el término que se utilizaba, ¿no? Para diferenciar, o sea, era un peón colonial. Eh, ¿Por qué estos coolies van a ser importantes en algunos países de América Latina, por ejemplo, por la eliminación de la trata de esclavos? Entonces, hay una necesidad de sustitución de trabajadores y aquí vemos pues la lista un poco de esa eliminación de trata de esclavos en diferentes regiones de América Latina y del mundo, ¿no? Eh, Eso llevó a pues una necesidad de trabajadores y una opción fueron los coolies chinos o los chinos contratados. Aquí vemos en 1853 pues simplemente un pequeño párrafo que nos muestre cómo eh, ante la abolición de la esclavitud en diferentes países, pues los chinos eran vistos como pues, eh, los trabajos que podrían venir con precios moderados, baratos y que se podían adaptar a diferentes tipos de plantaciones o trabajos. Eh, bueno, am, es un término que pues exactamente el origen es difícil situarlo, más o menos se puede hablar del siglo XV, pero estos coolies se convierten en una estrategia eh, para trabajos forzados muchas veces. Eh, por ejemplo, se da la cifra de que en 1847 a 1874 hubo entre 250.000 y 500 coolies chinos o indios movilizados. Y aquí trato de establecer la diferencia. Existían los coolies de origen chino, como he dicho, coolie era un poco la idea de peón o colonial o de trabajador contratado, etcétera. Y los coolies de origen hindú, ambos existían en el siglo XIX. Por ejemplo, los coolies de origen hindú van a ser más vistos en regiones, diferentes regiones, más hacia la primera mitad o sea, las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y los coolies chinos, como hay una prohibición en 1874, pues ya no son visualizados como coolies, sino pues como chinos de ultramar. Bueno, como lo pongo aquí, el fin del sistema coolie es hacia 1874, porque hay una serie de investigaciones que se hacen en países donde llegan los coolies y se observa pues ese tratamiento casi de esclavitud. Bueno, rápidamente voy a hablarles un poquito, pues los chinos coolies llegan a las Américas. Se calcula que entre 1850 y 1900 hubo alrededor de 2 millones de trabajadores contratados que salieron de China y de estos unos 700.000 llegaron a América Latina, ¿no? De ahí la importante
presencia en países como Perú, en Cuba y otros, ¿no? Lo que se llama la cuarta raíz en términos del mestizaje, ¿no? Los españoles, los indígenas, los africanos, y la cuarta raíz serían los chinos por su importante presencia, ¿no? Bueno, los chinos de América del Norte llegan, digamos que de una manera diferente a través de un crédito, para resumirlo. No están, no llegan como llegaron los chinos a Perú y a Cuba a través de contratos que se van a volver contratos esclavizantes, sino que estos chinos en los Estados Unidos, que van a participar especialmente en el contexto de la fiebre del oro y la construcción del ferrocarril transcontinental, pues estos chinos tienen más libertad, lo que pues llegan a través de un crédito que luego ellos van a saldar, etcétera. Evidentemente también van a sufrir discriminación, xenofobia, etcétera, pero no van a estar sumergidos en estos contratos de culi que pues afectaron a los chinos que llegaron a Perú o a Cuba, por ejemplo. Eh, los chinos en América Latina y el Caribe, pues especialmente llegan los primeros a Cuba, 1847, y a Perú, 1849, y a Panamá, de 1852. Bueno, ahí ustedes pueden observar las cifras. Se calculan unos 125.000 para Cuba en 1847 y 1874, y unos 90.000, unos 92.000 entre 1849 y 1874, el fin de esta trata de, mm, de chinos. eh, en, en Perú, pues unos 92.000. Y como les decía, vienen a trabajar en plantaciones. Por ejemplo, en Cuba son las plantaciones de caña de azúcar, como ustedes pueden observar en la imagen. Vienen con contratos, como ustedes pueden ver, este es un contrato. Esos contratos muchas veces hubo lo que se llamaban las recontratas. Se terminaba el contrato de 8 años y luego eran recontratados muchas veces por el mismo hombre que había adquirido los contratos, el mismo propietario. Y como les dije, muchas veces la situación de semiesclavitud o del trato fuerte que tuvieron estos chinos en países como Perú y Cuba muchas veces los lleva a rebeliones, ¿no? En el caso de Panamá, que es, digamos, lo más cercano, y para irnos acercando al tema de Costa Rica, eh, tenemos que se calculan unos 1.600 que llegaron a Panamá entre 1852 y 54, en el marco de la construcción del ferrocarril interoceánico, ¿no? El ferrocarril que atravesaba Panamá, que fue construido en esos años, del 51 al 55. Aquí ustedes pueden ver en este cuadro, pues, algunos de los grupos que llegaron, especialmente en 1854, eh, que llega pues, Panamá. Como les dije, bueno, esta es una de las embarcaciones que lleva en 1854 a los chinos, que es el grupo tal vez más importante y el más conocido eh, para la historia de Panamá. Ahora, ¿por qué es importante esta migración hacia Panamá? Porque es precisamente de Panamá que probablemente vienen los chinos que van a estar en Costa Rica. Bueno, voy a hablarles un poquito sobre las tentativas. Las primeras tentativas. Bueno, primero recordar que en 1849, o sea, ya Costa Rica era conocida como un destino para chinos. ¿Por qué no? Exactamente. Existía la idea en aquellos años existía la idea de que Costa Rica era un territorio un poco como California, donde iban a haber pues riquezas, o iba a haber la explotación de oro, etcétera. Había esa imagen un poco de Costa Rica. Eh, y hay una prohibición imperial, como ustedes lo pueden apreciar, en diferentes periódicos de Europa se publica eso,
se prohíbe la inmigración de chinos a Costa Rica y California en 1849. A pesar de eso, pues sí, siempre hubo, pues, digamos que el imperio chino no podía, ante esa presencia occidental, que extraía de sus territorios a chinos para llevarlos a Cuba o a Perú, y en el caso de Costa Rica era lo mismo. En 1852 podemos ver un anuncio que aparece en un periódico norteamericano y que luego es recuperado en un periódico costarricense, donde dice que lo que más es de desearse en Costa Rica es el jornal barato para poder aumentar el cultivo del café, azúcar y el tabaco. Y para ese jornal barato, pues se piensa en la importación de labradores coolies chinos, y especialmente, ¿no? Entonces, ya vemos que desde el 52 hay esa idea de llevar chinos a Costa Rica. Eh, Luego, pues también se le pide al que es el ministro en Washington, el ministro representante de Costa Rica en Washington, Felipe Molina Bedoya, que es un guatemalteco, que indague sobre las posibilidades de contratar chinos, ¿no? Eh, y él pues hace un estudio sobre los chinos en Cuba. Existe una información en una publicación de una investigadora, Lucy Cohen, que dice que en 1853 un diario panameño habla de que han llegado pues varios cientos a Costa Rica, pero no tenemos ninguna información de chinos en Costa Rica en 1853. Em, También en 1853 hay la idea de un francés, Charles de Coutances, que trata de pues, establecer también la llegada de chinos para hacendados costarricenses. Y también otro personaje que trata de presentar otra propuesta, pero estas propuestas no funcionan. Y por otro lado, también existe un proyecto de franceses en el Golfo Dulce, una idea de colonización en el Golfo Dulce en esos años, y también existe la idea de traer a los chinos, por ejemplo, para establecer las primeras infraestructuras, etcétera. Tampoco funciona. Ahora voy terminando. Eh, Aquí aparecen las primeras llegadas registradas en documentos de 1855. La primera tesis que habla de esos chinos de 1855 es la tesis de Zaida María Fonseca Herrera. Es una tesis de licenciatura en Historia de la Universidad de Costa Rica, de 1979. Y de hecho, por ejemplo, ustedes pueden ver, he encontrado dos periódicos precisamente que hablan de la graduación y de la tesis de Zaida Fonseca Herrera, y en uno de los periódicos dice que es la primera investigación que se hace sobre los chinos en Costa Rica. Bueno, ya en el 75 existía otro investigador, Gaspar Casey, que él ya había investigado un poco sobre los chinos de los años 1873, pero es cierto que ninguno había investigado, ninguno había hecho una investigación como la de Zaida sobre el siglo XIX, y fue la primera en encontrar en los archivos nacionales la información sobre estos chinos de los que voy a hablar en un momento. Luego también esa información sobre los chinos recuperada por Zaida Fonseca es apuntada por Moisés Guillermo León Azofeifa en una tesis de antropología de la Universidad de Tulane, en New Orleans, sobre los chinos en el Atlántico. Y luego tenemos un documento que me parece importante retomar aquí. Es un artículo publicado por un norteamericano, Westman, en 1991. Este artículo, que ha sido muy retomado por investigadores que trabajan sobre la población china en Costa Rica, presenta algunos errores que, como más tarde en un momento les explicaré. Primero que todo,
es un artículo que nos dice que los grupos van a llegar dice, el general José María Cañas contrata a estos trabajadores en su hacienda de Lepanto, y luego también nos dice que el Bulo, que era un alemán, pues los contrata para sus tierras en la Angostura. Las dos aseveraciones son incorrectas, ¿no? Este es un norteamericano que, que hace una tesis en Oklahoma sobre los chinos en Costa Rica. Creo que había tenido la experiencia de estar en Costa Rica porque trabajaba especialmente en cuestiones de bibliotología, y había trabajado en algunas bibliotecas en los Estados Unidos. Fue a Costa Rica. En Costa Rica tuvo la experiencia de ver que según lo leí en algún documento, en los pueblos a veces se encontraba un pequeño restaurante chino, y eso le llamó la atención. Eso debió haber sido en 1990, 1989, 1990, y eso le llamó la atención y empezó a estudiar la población china. Y pues presenta este artículo de 1991. Sin embargo, el problema, ya lo vamos a ver. Bueno, esto es una imagen de Punta Arenas en 1858, por donde entraron los chinos. El problema es que tanto los documentos de Zaida Fonseca Herrera menciona en su tesis, que son especialmente pues, informaciones basadas en los archivos nacionales, como los periódicos, que lo vamos a recuperar de la época, no nos hablan de que pues esos chinos que llegan primero en mayo, el 23 de mayo, que son 32, la única información que tenemos de esos 32 es que van, como ustedes lo ven, 32 chinos para la hacienda de Lepanto. Pero aquí no se dice que es la hacienda de José María Cañas, que era pues un importante comerciante y político en la época, ¿no? La segunda cosa, bueno, aquí vemos la información también, pero ya de los archivos, sobre esos 32 que llegan a la hacienda Lepanto. Buscando información sobre la hacienda Lepanto, nos damos cuenta que esa hacienda pertenecía a Francisco Giral Puli, que era un catalán, un comerciante muy importante en Costa Rica en la época. Al interior de esa hacienda había un trapiche que sí estaba, digamos, cedido a José María Cañas Escamilla, o sea, digamos, la estructura, el trapiche, los bueyes pertenecían a Cañas, pero para cuando llegan los chinos, esa propiedad, esa hacienda Lepanto, que era en el sur digamos, de la península de Nicoya, esa hacienda Lepanto ya no pertenece ni a Giral, y el trapiche que manejaba Cañas en ese momento, también en esas propiedades, en esa hacienda, tampoco le pertenece ya a Cañas, sino que ha sido vendido a varios extranjeros, que ustedes lo pueden ver, Mayer, Hein, bueno, unos alemanes. El trapiche es vendido el 16 de febrero de 1855. O sea que el primer gran problema es si hubo chinos que llegaron a esa hacienda Lepanto. Ya vamos a ver dónde se localiza. No, esa hacienda ya no pertenecía a Giral Puli, al catalán, y mucho menos pertenecía el trapiche que manejaba Cañas en esa hacienda, pues tampoco. O sea que los chinos, los 32 primeros, no llegan a una hacienda de José María Cañas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la imagen, abajo, aquí se sitúa, porque aquí hay una zona que hoy se llama Lepanto, por acá, ¿no? En esta parte del mapa solo pueden apreciar, pero es aquí abajo donde se localizaba la hacienda Lepanto. Bueno, como ya me he pasado un poco del tiempo, voy a ir tratando de terminar. Luego, el segundo grupo va a ser reclutado por
Bulow, que era un alemán importante que se había establecido en Costa Rica. Ustedes pueden ver aquí una imagen de un periódico en Costa Rica donde dice que es comisionado por el gobierno para que lo más pronto posible vaya a Panamá, donde se habla de que hay artesanos y jornaleros sin ocupación para contratar por 5 años un crecido número y conducirlos a la República. En ese momento no se habla nada de chinos, pero la idea era que Bulow fuera a contratar artesanos y jornaleros, eh, y también trabajadores para, digamos, construir caminos y carreteras, etcétera. Ah, rápidamente, simplemente para señalar algo sobre Bulow, como ustedes pueden ver, Bulow es pues un alemán, como lo hemos dicho, de origen noble, que se establece en América Central, diferentes proyectos de colonización, que luego llegan en los años 80 a Costa Rica, eh, y también intenta y lo logra traer alemanes, y de formar una colonia en la zona de Turrialba, la Angostura, ¿no? Eh, es un proyecto que no funciona, objetivamente, pero Bulow es nombrado en agosto de 1854 como el ingeniero superintendente en Costa Rica, o sea, la persona que se va a ocupar de todo lo que son los trabajos de obra pública, carreteras, caminos, etcétera. Aquí vemos que dice, bueno, la salida de Bulow en julio hacia Panamá. Luego se habla tenemos otro diario de septiembre que también habla de que Bulow está en Panamá para contratar operarios. Recuerdo, no se habla de chinos. Y finalmente encontramos un periódico del 29 de diciembre del 55 que apunta que llega pues pasajeros de 45 chinos contratados por el barón Bulow. No se dice en ningún documento que los contratados vienen a las tierras de la Angostura, a esta pequeña intento de colonia de Alexander von Bulow. Y de hecho, las investigaciones sobre la colonia esta de la Angostura, especialmente los trabajos de Luco Gil, G. Quirós, en ningún momento menciona la presencia de chinos en la Angostura. Pero hay diferentes trabajos, y por ejemplo el trabajo este que les he mencionado de Huesman de 1991, que hablan de la presencia de trabajadores agrícolas en la Angostura, o sea, en las tierras de Alexander von Bulow, pero en ningún momento se habla de eso en los documentos que podemos encontrar, documentos históricos. Bueno, de nuevo aquí vemos que también en otro documento también se habla de que Alejandro de Bulow llega con 38 trabajadores a más de los 45 que se habían llegado 2 días antes. Bueno, hay un documento de 1919 que nos habla de un chino, Lan Fo, que supuestamente llegó en los años 1850 y que vivía en Esparza, etcétera, y que murió en ese año 1919. En el documento se dice de que fue en tiempos de don Juan Rafael Mora, que es este tiempo que estamos hablando. Sin embargo, y que dice que en aquel momento existía el comercio de esclavos. Bueno, en ese momento no existía el comercio de esclavos. Sabemos que los periódicos pueden decir muchas cosas. No sabemos exactamente si este Lan Fo era de los chinos de 1855, pero lo dudaría mucho. Pienso yo más bien que se trata de los chinos que llegaron en 1873, pero simplemente para recordar que a veces existe información que no necesariamente tiene pues mucho fundamento histórico, ¿no? Y en este caso de Lan Fo, pues habría que averiguar si estos Lan Fo de Esparza llegaron en 1850, pero que podría haber sido, pero no estamos seguros.
Lo único que tenemos seguro es la llegada de 1855. Y voy terminando porque ya me he extendido mucho. Eh, bueno, recordar que esos chinos no se sabe, los chinos de 1855 no sabemos dónde terminaron. Ah, hay algunas informaciones ahí que hablan de diferentes haciendas en el Valle Central que en algún momento tuvieron chinos, pero no se sabe si fueron chinos de los años de 1873 que llegan para la construcción del ferrocarril o de estos chinos. Bueno, aquí se habla de una casa de la Hacienda La Pacífica en San Francisco de los Ríos, que pertenecía a Castro Madrid, que había una casa de los chinos. No sabemos si es de ese periodo o no. También se habla que don Juanito Mora tenía una hacienda, la hacienda Ojo de Agua en Alajuela, bueno, en Belén, este, y que, que en esta hacienda hubo chinos también, pero no sabemos si fue en tiempos posteriores a la muerte de Juanito Mora. Bueno, bueno, recordemos que los chinos llegan en la época de Juan Mora Porras, ¿no? Que fue un presidente en Costa Rica, no un mandatario. Era una Costa Rica muy pequeña, ¿no? Vamos a decir, como ustedes pueden ver aquí, hay algunas imágenes de lo que era San José, era muy pequeño. La población en ese momento en Costa Rica, como ustedes ven, en San José en 1844 era de 10.245 habitantes. Y en 1864 era de 21.379 habitantes, o sea, era una Costa Rica muy, muy pequeña en esos momentos. Este es un mapa donde se muestran diferentes tiendas, que muchas tiendas pertenecían a, a extranjeros en el centro de San José. Algunas imágenes de San José de Thomas Meagher, que es un norteamericano que visita Costa Rica en 1858. Y hay otro eh, personaje que es la que hace los dibujos. Bueno, hubo un censo en 1864 y solo se establecieron 3 individuos de China en Paraíso, o sea que si había habido los 45 y luego los 32 y luego otro grupito que pudo haber sido también de chinos, de operarios. eh, no sabemos exactamente qué pasó con esos chinos. Puede ser que también llegaron y luego se fueron. No existe información todavía. Habría que buscar en los archivos en diferentes, yo pienso tal vez, documentos que traten sobre las diferentes haciendas del periodo, si algo se habla de chinos. Eh, Luego hubo varios proyectos de chinos. 1856, un norteamericano que trabajaba especialmente era pues, un dealer de coolies, o sea que se encargaba de contratar coolies, que trató de también llevar chinos a Costa Rica, pero no funcionó. Aquí vemos, por ejemplo, que diferentes documentos se habla de este norteamericano que se dirige a Costa Rica para intentar hacer contratos de coolies. Luego recordemos que es el periodo de la guerra, de la famosa guerra contra los filibusteros, o sea que difícilmente los negocios pues podían funcionar bien. Luego hubo un intento en los años 60 también de llevar chinos para el cultivo de algodón, parece que tampoco funcionó. En el 62 hay una prohibición de colonización de razas africana y china. Es una de las primeras leyes en América Latina de prohibición. O sea, no se prohíbe la entrada, pero sí la colonización, o sí se puede limitar también, como indica el documento, ¿no? A pesar de eso, en el año 66 se firmó pues un contrato también para traer chinos, pero tampoco se sabe que llegaran. En el 69 también un norteamericano de origen alemán, o más bien un alemán naturalizado eh, estadounidense, intenta un proyecto para traer chinos a Nicaragua y Costa Rica, pero tampoco parece que funcionó.
Y luego finalmente, y para acabar, el último gran proyecto que sí funcionó fue la famosa llegada de chinos en 1873, de 653 chinos procedentes de Macao, eh, para la construcción, o sea, para por lo menos, bueno, la idea era para que trabajaran especialmente para las haciendas de diferentes costarricenses, pero fueron utilizados especialmente para el ferrocarril y ese fue el único proyecto realmente que funcionó en el siglo XIX, por lo menos en esta época. Bueno, esto es un poco lo que les quería exponer sobre esa llegada que sigue siendo pues toda una interrogación. ¿Qué pasó con esos chinos? Y pues les agradezco muchísimo su tiempo. Me he excedido un poco, Jimmy, lo siento. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, observación, con mucho gusto. Muchas gracias, Rona, por compartir su conferencia, muy interesante. Hay muchos datos históricos. También Rona nos compartió un poco de la situación de China en el siglo XIX y cómo la migración china ha estado saliendo a partir del siglo XIX por la situación que vivía. Y en el caso de Costa Rica, ya nos habló un poco sobre el caso de los primeros chinos que llegaron en 1855, aunque hay datos también de un caso de un chino que llegó en 1850 que no está claro, y también el otro grupo que llegó en 1873 que fue un grupo grande proveniente de Macao. Aquí nos consulta que que si usted tiene información de cuáles son las características que tenía de este primer grupo de chinos que llegaron a Costa Rica. Si eran chinos, sabemos que usted nos comentó que venían de Panamá, no necesariamente China. Y si tiene conocimiento de qué tipo de características tenía ellos, ¿eran agricultores, comerciantes o qué profesiones tenían? Eh, Si hay datos de esto. No existe ningún dato de eso. O sea, la gente que llegó a Costa Rica, la información que existe es la que hay en los periódicos y en dos documentos del Archivo Nacional, ¿no? Que son los partes o sea, em, lo que establece el capitán de puerto en aquel momento, pero no existe, o sea, llegaron de Panamá, eso es pues un poco lógico porque como les indiqué, en Panamá llegaron desde 1852 al 54 diferentes grupos de chinos que como muchos grupos venían de Cantón, o de esta Ujú, zona del sur de China. Eh, pero no existe ninguna información sobre eso. O sea, ni siquiera de los chinos de 1873 se puede decir mucho porque los chinos de 1873 también llegaron a veces como si fueran números, ¿no? No ujú, existían. ah, en diferentes países como Perú y Cuba se establecía un contrato eh, ujú. nominal, o sea, aparecía el nombre de la persona, pero en el caso de Costa Rica no existe ese documento donde pueda decirse, bueno, llegó tal chino, tal chino, no. Así que de 1855 no hay información, bueno, de Panamá sí. Recordemos que esos chinos llegan precisamente en el año en que se termina el ferrocarril interoceánico en Panamá, o sea que ya Ujú, estaban desempleados, ya seguramente ya no eran coolies, o sea, probablemente llegaron como coolies a través de esos contratos, un poco esclavizantes, pero ya habían salido de eso probablemente, o sea que si llegaron a Costa Rica tal vez ya no eran coolies, o sea, ujú, sino que llegaron de manera individual, se sumaron no sé, eh, Bulo los contrató o ujú, otra persona los contrató para ir a la hacienda de Panto, ujú, eh, pero no, ya probablemente no eran coolies, no que ya habían terminado su contrato. Eh, También hay que recordar que muchos de esos en Panamá se van a diferentes islas del Caribe, por ejemplo, las ujú, Islas Británicas, a veces no funciona, incluso mueren, o lo que ujú. sucedía muchas veces, que era pues estos suicidios en Sí. Panamá de chinos que pues por las situaciones tan duras que vivían, Ujú, pues a veces los llevó así
a situaciones de suicidio, ¿no? Pero Ujú, no se sabe absolutamente nada. No ujú, podríamos decir si era sí, de qué tipo ujú, de... ujú, No, no hay ninguna información. ujú. La Y información que yo algo, les he presentado de los ujú, periódicos y la que hay en los archivos, en los documentos, es lo único que se sabe sobre ese periodo. ujú. Sí, Así que incluso los de 1873 tampoco hay mucha documentación no, no. de De esa ellos. información del 73, pues tanto la profesora Laisaya Conchan y Ujú, yo hemos podido rastrear, y ujú, especialmente en el último libro que publicamos, se hace, digamos, la profesora Conchan establece como un rastreo, ¿no? ujú, de algunas familias que sí se sabe, pero recordemos que eran 653. De esos sí. 653, de los que se sabe estrictamente que tuvieron una familia en Costa Rica, son Ujú, muy, 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 muy pocos. Así ujú, que ahora, de 1855, mucho menos, ¿no? Que sí, sí. además es interesante porque no son citados en los periódicos después. Ujú, Es que murieron también durante esta eh, peste de cólera que vino durante la guerra contra los filibusteros, ¿no? Que diezmó la población en Costa Rica. Es que se fueron para otro lado, es que no les gustó, es que no funcionó. No sabemos ujú, exactamente. O sea, eso pues queda por investigar. Como digo, puede ser que tal vez estudiando las informaciones sobre haciendas que existían en esa época, puede verse tal vez que se hable de chinos, pero por ahora no hay ujú. información. Aquí también nos consulta si usted sabe algo, por ejemplo, bueno, se habló mucho de los primeros grupos de chinos que llegaron en el siglo XIX. El caso del siglo XX, que también hubo bastante migración china, ¿cuál era la característica de esta población que llegó en el siglo XX? Porque ya vemos que en el siglo XX ya muchos, algunos, me imagino que eran traídos por los que ya están instalados en el siglo XIX y hay Ujú, otros que llegaron para hacer comercio u otros tipos de ujú. actividades, porque ya en el siglo XX vemos que ya hay como más actividades económicas de los chinos que ya están instalados ahí y que han traído otros chinos desde China. Exacto. Sí, bueno, recordemos que, por ejemplo, el sistema Kulit termina en 1874. O sea, Ujú, oficialmente se prohíbe esa migración de ujú, chinos casi como esclavos. ujú, Entonces, eh, durante ese periodo, incluso, y las décadas posteriores, hay chinos que se mueven de manera individual, o sea, sin necesidad de estar dentro de este sistema de coolies. Hay chinos que, por ejemplo, hubo un chino que llegó de Jamaica, creo que de apellido Ellis, de Jamaica a Limón, y empezó a comprar tierras en 1873, al mismo tiempo que llegaban los coolies contratados desde Macao. Y luego poco a poco, pues como en muchos países del mundo, pues hubo una migración, digamos, individual. Luego, como, como esa migración también se ujú. alimentó de redes familiares, etcétera, que se fueron formando en Costa Rica. Eh, pero ya era una migración, digamos, libre, y muchas veces no necesariamente eran campesinos, ¿no? Sino que algunos probablemente ya habían, pues, eh, ganado un poco de dinero, habían logrado, o poco a poco lo fueron ganando en Costa Rica, pues, y así fueron trayendo a familiares o amigos o gente de su clan, ¿no? Que ese es un Ujú, poco el proyecto del museo, el Museo Chino de Costa Rica, ¿no? Que se exacto. tiene ahora. Entonces, digamos que hay dos diferentes grupos, ¿no? Los chinos de coolies Ujú, dentro de ese sistema, eh, y los chinos que llegaron libremente, que luego ujú, formaron redes, ujú. de, de grupos familiares, amigos que luego llegaron y establecieron comercios. Muy probablemente los chinos aquí, bueno, aquí nos comenta Aris Pérez que el caso de los chinos del siglo XX, ella nos consultaba de dónde llegaron y cómo llegaron. Muy probablemente estos chinos llegaron, provenían de la provincia de Guangdong, que es la provincia donde han dado más, han salido más chinos de China, Exacto. ¿verdad?
sobre todo el siglo XIX y XX. Ya Ujú. después, ya entrando a lo que es ya acercando al final del siglo XX, ya vemos que no solamente son los chinos de la provincia de Guangdong que salían, sino eran también de otras provincias que también salían. Exacto. Sí, exactamente. O sea, mucha de la población se iba hacia Guangdong, ¿no? Ujú, Fujian, que eran las ujú, provincias que, digamos, se expulsaban, por decirlo así, ujú. porque eran las, o sea, la gente Sí. llegaba ahí porque, como hemos dicho, el sistema, digamos, de Cantón, ¿no? Que Cantón se había Ujú, forjado como ujú, un puerto muy importante, y luego todos los puertos del delta del río Perla, etcétera. ujú, Sí, como es esa zona de Guangdong, ujú, exactamente, de donde provienen el siglo XIX y siglo XX también, ¿no? O sea ujú, que, y ya más tarde de otras regiones, como lo ujú. señalas, Aquí Jimmy. también nos consulta Aris Pérez. Los de Macao entran por Estados Unidos. Sí, los chinos que venían de Macao, ellos entraron primero a Estados Unidos para bajar al resto de América o si se quedaron en Estados Unidos. Los chinos de Macao. Bueno, o sea, Macao era el puerto de salida de los chinos en general. Ujú, Esos sí. chinos, en el caso de Costa Rica, en 1873, pasan de Macao y hacen una escala en Hawái, por ejemplo, y precisamente en Hawái, los de 1873, Ujú, hay unos chinos que descienden y establecen un proceso judicial para quedarse ahí, eh, y luego vienen hacia Costa Rica, ¿no? O sea, pero en general depende, o sea, hay algunos que salían para los Estados Unidos para trabajar, otros venían para Cuba, para Perú, etcétera. Depende ujú. del grupo, ¿no? No hay, usualmente sí salían de Macao, ¿no? Que era, Sí, digamos, el exacto. puerto. Sí, la mayoría provenía de ese puerto. Exactamente. Aquí también nos consulta si usted conoce el caso de los chinos que están en Punta Arenas en el siglo XX, cuáles son los comercios que los chinos tenían en esa época, en Punta Eh, Arenas en el siglo XX, al inicio del siglo XX. bueno, como muchas de los, por ejemplo, los trabajos de la Isaiah Cohn y otros investigadores, pues en general eran pues tiendas pequeñas que luego ya tal vez se volvieron en tiendas grandes, como los de la familia de José Chenapuy, ¿no? Eh, tiendas de abasto, tiendas, pulperías, vamos a decirlo ahora, ¿no? Como pulperías, tipo pulperías, también fondas, donde la gente a veces comía o dormía. En el caso de San José, por ejemplo, hubo chinos en 1880, que eran probablemente los chinos que habían llegado en 1873, que tenían, y que era algo bastante típico en diferentes colonias chinas, en diferentes países, que era lavar ropa, ¿no? O sea, lavaban ropa en San José, pero al principio son especialmente comercios, ¿no? Comercios. Luego ya vemos en Punta Arenas que va a haber un cine, van a tener diferentes, y luego muchos van a tener incluso haciendas en diferentes partes de Costa Rica, o sea que depende, o sea, yo creo que va a depender de la evolución de cada uno, ¿no? O sea, algunos se van a quedar solo con sus pequeños comercios, o por ejemplo los comisariatos en el Caribe, ¿no? Que eran pequeñas pulperías, por decirlo así, a donde llegaban los trabajadores de las bananeras, pero eran pequeños comercios y luego ya comercios más grandes o haciendas, etcétera, dependiendo de la evolución de cada familia o de cada chino que llegó. Sí, exacto, sí. Aquí también nos comenta Marcela que su tataranieta viene de uno de los chinos que llegaron en 1873. Ella tiene datos y fotos de Ujú, esta época. Aquí ujú. también nos comenta Giselle. Gracias, Ronald. Vos tenés la autoridad en este tema y aplaudo tu seriedad a reconocer que hay interrogantes. A veces alguien consulta un documento antiguo y arma una historia. Exacto.
Sí, el gran problema, y muchísimas gracias a Giselle y bueno, y sí es cierto que Marcela Io es una de las descendientes de los pocos que tienen, que puedan trazar sus orígenes en 1873. Eh, no, el problema es también eso que a veces se repite una información, es retomada por otro investigador y por otro investigador, la información no es la correcta, ¿no? La información, como el teléfono chocho, la información se va transformando. Entonces, por eso es que yo traté tal vez de hablar un poquito de ese tema de bulo y de la hacienda Lepanto para que quede un poquito claro, ¿no? De que a la hacienda Lepanto no era de José María Cañas en ese momento y, y que Bulo, en principio, no tuvo trabajadores agrícolas chinos en su colonia, por ejemplo. Así que, Exacto. Y pero bueno, aquí nos comenta también Marcela, mi tatarabuelo tenía hotel celeste, era hotel y fonda en Punta Arenas en 1895 hasta 1920. Sí, una Marcela creo fonda. que tiene mucha información Sí, de sí, su familia. ah, sí, afortunadamente hay familias en Costa Rica que pueden tener información, otros no tanto, ¿no? Pero sí, sí, los chinos realmente tenían, en un momento quizás tuvieron una pulpería, después una fonda, después otra cosa, pues digamos que fueron bastante emprendedores, eso es evidente, Ujú. y, pero los negocios variaron tal vez en la historia de cada familia, ¿no? Sí, exacto, porque como usted decía, a inicios del siglo XX mucho era lavandería, fondas, este, eh, pequeños comercios y ya poco a poco, conforme va avanzando, vemos ya los restaurantes, Exacto, los sí, supermercados, ahora hay como ya más empresas de así, inversiones exacto. chinas, No, entonces, no, y como, dependiendo también del éxito ujú, de cada persona, ¿no? O sea, que hubo chinos que tuvieron gran éxito y que compraron haciendas, ujú, que manejaron grandes empresas, otros no tanto, pequeñas ujú, fondas, etcétera. Pues como todo grupo, como toda persona, pues sí, va a variar del éxito comercial o del éxito ujú, que, ujú, pero Pero sí, pero en general bastante emprendedores porque tal vez ujú, iban a una ciudad, ujú. luego a otra y así para Ujú, establecer diferentes comercios. Y que al final lo interesante del caso de los chinos es que muchas veces fueron, digamos, los que permitieron a los costarricenses contar con muchos productos que tal vez antes no existían o de los que antes no, pues no podían utilizar, ¿no? Ellos importaban muchos productos, ujú, establecieron redes comerciales importantes ujú, eh, que permitían en general al resto de la población en Costa Rica, pues, ujú. gozar de productos nuevos, productos diferentes, ¿no? Fueron también introdujeron muchos tipos de productos también, me Sí, imagino. sí, exacto, exacto. Muchas gracias, Rona, por Bueno, con acompañarnos muchísimo esta gusto. noche. Yo sé que ya es muy tarde en Francia, ya Rona necesita dormir. Muchas gracias a la No, audiencia que no, nos acompañó no, esta noche gracias a ustedes. y los invitamos a que nos acompañen en nuestras próximas actividades que tenemos en mes de junio, que vamos a tener también otra conferencia, Noche Cultura, las conferencias de la red y otras actividades en conmemorativa para celebrar el 170 aniversario. Y también ya en mes de julio, en junio, estaremos inaugurando la exposición de arte, Nexos Culturales entre China y Costa Rica en la Galería Nacional para que puedan ver la exposición a partir del 4 de junio, ¿verdad? Y que pueda visitar y descubrir los diferentes artistas que estarían exponiendo en esta exposición. Muchas gracias a la audiencia y nos vemos la próxima vez. Y muchas gracias, Rona, por acompañarnos esta noche. A ustedes.